El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora y nos ven a través de los ministerios proféticos luchando por la verdad y sus distintos canales, como también el canal de Facebook Predicador Juan José Méndez Velasco. Como les dijimos, hemos entrado a las lecciones, a las instrucciones bíblicas, a las clases bíblicas para viejos convertidos y nuevos convertidos, porque creemos que necesitamos repasar la doctrina bíblica en nuestras vidas. Creemos que es necesario que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones como lo ordena la Escritura. En Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy vamos a entrar en la lección número 1, que es el pecado, y trataremos su origen, sus reacciones y consecuencias. Sí, amado hermano, y para eso te invito a que vayamos a Romanos capítulo 5, verso 12, y recordemos esta escritura que nos dejó el Señor por medio del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 5, verso 12. Cuando veas en mi Biblia algo así, es porque estudiamos el texto original, el que llamamos original, o sea, el griego, y lo analizamos, y lo estudiamos, y lo escudriñamos, para que así tengamos más cercano el sentido y la revelación y la verdad de la Escritura. Romanos capítulo 5, verso 12 dice de la siguiente manera: por esto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Oremos. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Que enseñemos la verdad de las Escrituras. Por mucho que le choque a otros, libertará a otros. En tu santo nombre, Jesús, lo pedimos, y a ti te daremos la gloria y la honra para siempre, Dios mío. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El pecado. Quiero que, como es una lección, quiero tratar las cosas de la manera más sencilla posible y más directa posible. La palabra pecado, en sus significados hebreo y griego, que es del hebreo avon y del griego amartia, lo que significa es errar en el blanco. Es un desvío. Sus sinónimos son maldad, transgresión, desobediencia, impiedad, iniquidad, errar moralmente. Y el pecado tiene que ver con todo lo malo. Hablaremos de su origen. El origen en su primera aparición. Hay una leyenda por allí, porque son leyendas, hermano. Cuando usted se pone a leer la Biblia, usted se da cuenta que la iglesia evangélica está rodeada de leyendas. La gente dice y hasta predica y lo dice gritando y no se da cuenta de los errores y las mentiras que se ha dejado meter y las repite y contamina el oído de la iglesia diciendo que el primer pecado fue en el cielo. En ninguna parte de la Biblia está eso. Cuando alguien te diga que el primer pecado se originó en el cielo, pregúntale, dime en qué parte de la Biblia está eso. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra que el primer pecado se originó en el cielo? Todos los pecados se originaron en el huerto del Edén. Vamos primeramente a Ezequiel capítulo 28. Mira, busca conmigo así, como si estuvieras en la sala de enseñanza bíblica y de clase bíblica. Ezequiel
capítulo 28, verso 11, tumba esos mitos sobre dónde fue el primer pecado. Capítulo 8, verso 11 dice, vamos a ver si lo enfoca la cámara, el verso 11, te lo voy a buscar, aquí está mi Biblia corregida, pero te lo puedo buscar o tú lo puedes buscar en tu Biblia, Reina Valera. Ezequiel 28, 12 dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y di a él, así dice Jehová Adonai, tu sello de perfección, lleno de sabiduría y completo de belleza. En Edén, en el jardín de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa, tu ornamento, rubí y topacio, crisólito, esmeralda, ónice y jaspe, y turquesa, zafiro, berilo y oro, obra de tus buriles y tus tamboriles, en ti estaban preparados en día que fuiste creado. Vemos que el primer pecado y todos los pecados se cometieron en el huerto del Edén. Vuelvo y te digo, Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Ve? Verso 14 de Ezequiel 28, tú, querubín esparcido que cubría, y te puse en medio del monte santo de Elohim. Estabas en medio de piedras de fuego, caminabas perfecto tú en tus caminos, desde día de tu creación hasta que fue hallada en ti maldad. Tenemos a un ser, a un querubín vestido en el huerto del Edén, cubridor, protector, ungido, dicen otros escritos. El texto hebreo, que por eso ves mi Biblia así, el texto hebreo lo llama querubín esparcido que cubría. ¿Qué cubría? No lo sabemos, pero sí sabemos que estaba en el huerto del Edén, perfecto hasta que se halló maldad en él, hasta que se halló pecado en él. Y mira lo que dice Génesis capítulo 3 sobre el origen del pecado en el hombre, que también fue en el huerto del Edén. Que también fue en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3. Mira cómo lo tengo del texto hebreo. ¿Por qué? Porque también esa leyenda y esa tradición de que el diablo se le metió una culebra y la culebra habló poseída por el diablo y engañó a Eva, eso no es cierto en nada. Por eso tú ves mi Biblia así, porque acudimos al texto hebreo que nosotros llamamos original. Sabemos que Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, verso 16, y a Eva, verso 16, y a Adán y a Eva le dijeron, y mandó Jehová Dios al hombre, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás, o morirás completamente. Pero Génesis capítulo 3 nos dice, pero el Nahash era astuto, está en masculino, no la serpiente era astuta. Debería traducirse, pero la serpiente era astuto, porque está en masculino esta frase. Pero el Nahash era astuto más que todos los vivientes. No solamente que todos los animales del campo, sino más que todos los vivientes del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, realmente así Elohim dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Nahash,
que es la palabra que se traduce como serpiente, su significado es susurro, un hechizo, un conjuro. De allí viene la palabra hechicería, sortilegio, conjuro. ¿Me entiendes? O sea, en ningún momento se está refiriendo a un reptil o a una culebra, pues la palabra para culebra del hebreo es otro que la puedes buscar de manera sin miedo, pues. No tengo miedo de decir esto porque la palabra para culebra, para animal que se arrastra, es remes, que significa se mueve velozmente. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? San Juan aclara en Apocalipsis capítulo 12 que se le llamó al querubín después que pecó en el Edén, que se halló en el maldad, se le llamó Nahax, el susurro, el serpiente. Juan lo dice. Incluso la palabra griega para serpiente tampoco se está refiriendo a un animal poseído por el diablo, sino al mismo diablo, que se le llama así, la serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El enemigo engaña a la mujer, es decir, la palabra engaño de el hebreo es una palabra que denota que la infló de orgullo, hizo que la mujer se llenara de orgullo y tomara del fruto. Y la mujer le dio al hombre y el hombre cayó. Allí se originó el pecado en el querubín, que se convirtió en Satanás, en el Nahash, la serpiente, en el diablo, y se entregó a la mentira, engañando a la mujer, y la mujer compartiendo del fruto con el hombre, y el hombre tomando del fruto, desobedeciendo a Dios. Este es el origen del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Ve? Y el pecado desfiguró a lo que era antes la imagen de Dios. Sí, Dios se hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Lo hizo varón y hembra, pero ellos, el día que pecaron en el huerto del Edén, junto con la serpiente, que era el querubín cubridor, lo leímos en Ezequiel 28:13, que estuvo en el huerto del Edén, en las piedras de fuego, en el monte de Dios, y allí se halló maldad en él. ¿Cómo se halló maldad en él? La Biblia no nos dice más, pero sí lo poseyó hasta el punto de querer destruir y desfigurar al hombre, la creación de Dios. Ya sabemos dónde se originaron todos los pecados. Sí, eso para decir que el pecado fue en el cielo, que el enemigo caminó para allá, para acá. Incluso Isaías 14, que nos habla del rey de Babilonia y del anticristo, también nos habla de la rebelión que siempre procede de la tierra. Porque dijo el lucero de la mañana: subiré a lo alto, a las estrellas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estaba en la tierra. Y a los lados del norte levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. La idea satánica es destruir la obra de Dios y aún así la enfermedad de semejarse a Dios, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, porque el engaño fue que serían como dioses. Pero vemos en el capítulo 3 de Génesis que el hombre peca. Ahí fue el origen del pecado. Y Pablo lo dice en Romanos 5:12, donde leímos que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así a todos los hombres, trayendo la muerte. Quiere decir que el pecado está en la naturaleza humana, no solamente de manera espiritual, sino de manera genética. Mira las reacciones después del pecado. Estamos en Génesis capítulo 3. Vamos a leer el verso 6 para que miremos las reacciones después del pecado. Génesis capítulo 3, verso 6. Mira conmigo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No les dijo el diablo que iban a ser como dioses. No les dijo el diablo que iban a ser como dioses. Y mira, comieron del fruto y conocieron que estaban desnudos. Es decir, la misma palabra que se usa para describir a la serpiente, que era astuto. Es decir, que estaban en pecado. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, taparrabos, dice en otras versiones. Y oyeron la voz de Jehová Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Elohim entre los árboles del huerto. Mas Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mira las primeras reacciones que vemos sobre el pecado. Esconderse. Las personas, después que pecan o viven en pecado, se comienzan a esconder de la presencia de Dios. Viven escondidos, viven en un estado de negación. En vez de acercarse a Dios para buscar el remedio, se alejan de Dios. Es Dios que se acerca al hombre. La reacción, el pecado, es el que hace que las personas estén lejos de Dios. Si tú estás lejos de Dios, es porque estás poseído por el pecado. El pecado hace que el hombre se aleje de Dios y tome sus propias decisiones y cumpla sus propias ideas. Ellos se pusieron a inventar de una vez. Comenzaron a inventarse una clase de ropa. Comenzaron a inventarse una estrategia. Nos esconderemos de Jehová. Dios viene por ahí, nos vamos a esconder. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, que aunque estamos hablando del pecado, no podemos evitar hablar de la misericordia de Dios. Dios siempre busca al hombre pecador, y el hombre pecador lo rechaza. El hombre pecador se esconde de Dios. El hombre pecador se levanta contra Dios, porque el pecado tiene destruida su mente, su alma, su espíritu. El pecado lo engañó. El pecado hizo que el ser humano se apartara de Dios. Dice Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte. Esas son las consecuencias, que luego hablaremos más de ellas. Pero también hay otro texto en Romanos capítulo 5, si mal no recuerdo, no lo anoté por aquí, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las reacciones del pecado es esconderse de Dios. Por eso usted ve a una humanidad que se ha escondido de Dios, ha tomado sus propias decisiones y ha fabricado sus propias ideas. Satanás le prometió que serían como Elohim, como los poderosos, como los jueces, como el Dios único y verdadero. Y resulta que se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa fue su primera reacción. Se dieron cuenta que habían fallado a Dios. Y su otra reacción fue esconderse de la voz de Dios. De la voz de Dios que los podía ayudar, se escondieron. Verso 9. Mas Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la otra reacción al pecado. Las personas se esconden del único remedio, el de Dios. Tuve miedo. El pecado trae miedo. El pecado trae temores. El pecado trae fobias. Y usted ve hoy en día una sociedad en pecado. ¿Por qué? Porque vive en miedo. ¿Qué transmiten los medios de comunicación hoy en día? Miedo. Pero no a Dios. No temor de Dios. Transmiten miedo. Miedo, noticias que esclavizan al ser humano. No los dejan salir de su casa. No los dejan despegarse del teléfono. No los dejan trabajar con tranquilidad. Miedo, porque eso es lo que produce el pecado. Miedo. Vives una vida de miedo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de aquello? ¿Qué será de lo otro? ¿Qué será mañana? ¿Qué?
Todo lo que Jesús dice que no pienses, lo piensa la persona en pecado. Lo piensa la persona en maldad. Esas son las reacciones del pecado. Darse cuenta que están desnudos, que están en pecado, que tendrán una vergüenza perpetua, tener miedo y esconderse. Verso 10. Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y fíjese la otra reacción. El hombre no pudo decir: sí, comí del árbol, te desobedecí. Sino que reaccionó de otra manera, acusando a Dios, señalando que lo que Dios le había dado como bueno y perfecto fue una piedra de tropiezo. Y el hombre respondió, verso 12 de Génesis 3, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán se excusa buscando a una culpable. Así son las personas en pecado. Así es la reacción de personas en pecado. Estoy asombrado cuántas personas he visto en pecado acusando a los demás para que sus pecados no se vean, proyectando incluso defectos de los demás, no pecados, sino defectos de los demás o imprudencias de los demás, y haciéndolas crecer como pecado para que el pecado de ellos no se vea, para que la mentira, el adulterio, la fornicación, el robo, el hurto, la envidia de ellos no se vea. Comienzan a acusar a otras personas. Si tú eres de las personas que te gusta señalar a otros, que nada más vas de casa en casa o llegas a lugares o esperas que personas lleguen a decir: mira lo malo que está haciendo fulano, mira lo malo que está haciendo Perencejo, mira fulano que está mal, mira fulano que es desordenado, mira fulano que hace esto, es porque tu vida está llena de pecado y no has podido apartarte del pecado. Estas son las reacciones de personas en pecado, acusando a los demás para que no se vea la gravedad de ellos, incluso culpando a Dios, como hace Adán. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios permitió que tuviera esta moto? ¿Por qué Dios dejó que mi hijo comprara ese carro? ¿Por qué Dios permitió que compraran esa cocina? Para echarle la culpa a Dios por sus desgracias, por su desobediencia. El pecado trae reacciones malas. El ser humano es egoísta. ¿No ves cómo las naciones se acusan? ¿No ves la propaganda que hay hoy en día? Rusia es mala, Estados Unidos es mala, China es malo, Israel es malo, los palestinos son malos, los iraníes son malos, los venezolanos son malos, Venezuela es mala, Colombia es mala. Los países se acusan entre ellos. Y cada quien tiene su argumento para señalar a otros como malos. ¿Por qué? Porque eso es la reacción del pecado. Acusarse unos con otros, y cuando empiezan estas acusaciones comienzan los conflictos internacionales, comienzan los conflictos económicos, comienzan los conflictos en la familia. El marido acusa a la mujer de torpe, la mujer acusa al marido de maltratador, los niños acusan a sus padres de que no les traen paz. ¿Por qué? Porque esas son las reacciones de una vida sin Dios en el pecado. Como lo vemos en el capítulo 4, Caín mató a su hermano Abel porque no le gustó lo que Dios le dijo y ya. Y así están haciendo las personas. No les gusta una predicación, no les gusta un mensaje y atacan a los predicadores, atacan a los creyentes y critican el mensaje, difaman y acusan. Se levantan en un púlpito, hacen reuniones para difamar y mentir acerca de personas para que no se vean la maldad que ellos han cometido. Espero que la lección 1 sobre el pecado, su origen, sus reacciones, te haga pensar un poco, hermano, y nos volvamos a la Escritura. Adán culpó a Dios y vemos en el verso 14 que Jehová Dios dijo, en el verso 13 que Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: el Nahash me engañó
y yo comí. Es decir, me llenó de orgullo. La palabra para engaño, aquí es una palabra que denota orgullo. El Nahash, la serpiente, me llenó de orgullo y yo comí. Por eso ella ve el árbol codiciable para comer. Por eso ella ve el árbol agradable a la vista de los ojos. Porque el orgullo con que fue engañada le hizo ver las cosas sin medir las consecuencias. Hizo que los mandamientos de Dios se le borraran. Que el mandamiento de Dios se le borrara. Y así entró en desobediencia. Dios maldice a la serpiente en el verso 14 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo al Nahash: por cuanto esto hiciste, maldito tú, porque está en masculino, de todas las cosas vivas, y entre toda bestia del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dale a comer polvo a una culebra a ver si va a quedar viva. Entonces, hermano, eso es lo que quiero que veas, la verdad de la Escritura. El pecado trae consecuencias. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Jehová Dios le dijo al hombre y a la mujer: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol que está en medio del huerto, que es de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, porque el día que comáis de él, completamente te vas a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No se van a morir. Ellos comieron, ¿y qué pasó? Génesis capítulo 5, verso 5. Mira lo que dice. Génesis capítulo 5, verso 5. Mira lo que dice. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. No importa la edad que haya durado, se murió. Mira lo que dice el verso 17. El verso 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Mira lo que dice el verso 20. ¿Lo ves? El verso 20 dice: y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y así vemos: Abraham murió, Jacob murió, Isaac murió, pasaron a la otra vida. Tu abuelo murió, tu bisabuelo murió. La historia nos dice que lo que Dios dijo fue totalmente la verdad y nadie nunca ha podido revertir la muerte, sino solamente el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, quien murió crucificado, fue traspasado con una lanza para que la gente corroborara que sí había muerto y resucitó al tercer día con el poder del Espíritu Santo, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, como lo dice Gálatas capítulo 1, verso 1 al 4, como lo dice Mateo 28, como lo dice Marcos 16, como lo dice Lucas 23, como lo vemos en Hechos capítulo 1, que Jesucristo es el único que resucitó y no vio más muerte, sino que resucitó con un cuerpo glorificado. Las consecuencias del pecado son la muerte. Romanos 6:23. La paga, el salario del pecado es la muerte. El pecado es el que trae la enfermedad. El pecado es el que trae las guerras. El pecado es el que trae las crisis. Porque el hombre es pecador, induce a las crisis. La maldad crece cada día y el juicio de Dios, su justicia, no lo tolera. El pecado, como lo dijimos, es genético, se hereda. Todos somos pecadores. Sin Cristo Jesús, todo ser humano está condenado totalmente. En Romanos capítulo 7, Pablo explica de una manera contundente cómo el pecado es posesivo y domina el cuerpo humano. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio es una noticia de salvación. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, amado hermano, el Evangelio es lo único que nos da el perdón y liberación y victoria sobre el pecado por Jesucristo. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hay uno que nos liberta del pecado, Jesucristo. ¿Cómo procedemos a esto? No te pierdas la próxima lección que traeremos para ayudarnos a saber cómo ser libres del pecado, que ya te dimos los spoilers. Es por Cristo Jesús, su gracia, su poder, su misericordia, su amor, su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre que nos limpia de todo pecado, pero te lo traeremos de manera ordenada en nuestras instrucciones bíblicas. Espero que esta corta enseñanza nos ayude a centrarnos nuevamente en la realidad de las Escrituras y no caer en cuentos, en leyendas, en fantasías, en idioteces y estupideces que nos han desviado del plan y del propósito de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Que estas instrucciones bíblicas sean de bendición para todos nosotros. Por Jesucristo, mi Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Aleluya. Mi hermano, si no estás suscrito en el canal, suscríbete. Ese es el mejor apoyo. Síguenos en las redes sociales, Predicador Juan José Méndez Velasco. En TikTok, Luchando por la Verdad Oficial y Luchando por la Verdad MPLB. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Volvámonos a la Escritura.